Bien, buenos días a todas y a todos. Estamos en una nueva jornada de esta Feria Internacional Digital del Libro Resistencia 2020. Hoy, el día de la inauguración, el día donde arrancan la mayoría de las actividades. Y vamos a continuar, arrancó el día de ayer en el libro el homenaje a León Trotsky, que ayer tuvo más de 1.200 visitas, así que hoy tenemos una temática que pone énfasis en el rol de la mujer como protagonista de las luchas. La temática es Trotsky, trotskismos y la lucha de la mujer. Tenemos un panel excelente de distintas partes de América que nos está acompañando, así que los dejo con las compañeras que seguramente nos van a contar un poco más del tema. Gracias. Muchas gracias por esta invitación a esta feria del libro virtual. Pues sí, el día de hoy estamos varias compañeras de América Latina, es un panel bastante internacional. Mencionar que la compañera Lisbeth de Cuba, del blog comunista, que en esta sesión iba a moderar, pues tiene algunos problemas técnicos, y en lo que se puedan resolver yo ayudaré con la moderación de este panel. Y bueno, me gustaría presentar a nuestras compañeras el día de hoy. Empezamos con la compañera Cecilia Pierola, de Democracia Socialista, sección simpatizante de la Internacional, conocida como Secretariado Unificado, y es de Argentina la compañera. Me gustaría también presentar a Javiera Márquez Basulto, que es militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios y militante de PAN y Rosas en Chile. Y tenemos a la compañera Ingrid Luciano, del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de República Dominicana. Es docente y bueno, me presento yo, soy Mayra Padilla, soy de la Izquierda Socialista, sección mexicana de la Corriente Marxista Internacional, y bueno, el día de hoy estamos aquí para poder hablar de los trotskismos, Trotsky y el movimiento de mujeres, la lucha por la emancipación de las mujeres. En este tema me gustaría que comencemos con la compañera Cecilia Pierola. En realidad hablaremos un poco de los procesos hoy en día de las mujeres, las movilizaciones a nivel internacional en nuestros países, y un poco la influencia de Trotsky, de las ideas del trotskismo, de mujeres trotskistas a lo largo de la historia en nuestros países también. Entonces, sin más por el momento, le doy la palabra a la compañera Cecilia. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que no solo es un honor participar de esta actividad, sino que además a mí me resulta muy relevante poder participar de una actividad con otras compañeras trotskistas de otras corrientes. No es muy común tener eventos donde podamos compartir entre diferentes corrientes del trotskismo, lamentablemente, así que lo quiero destacar y quiero agradecer la invitación y agradecer a las compañeras este momento compartido. Mi propuesta es contarles un poco sobre el lugar adelantado que han tenido los trotskismos en Argentina en relación a las cuestiones de género. Voy a necesitar hacer una noticia sobre cómo están conformados los trotskismos argentinos, que quizás es un poco distinto en su conformación a lo que sucede en otros países del mundo, sobre todo, quizá no tanto respecto de Latinoamérica, pero sí del mundo. Y luego tenía la propuesta de plantear algunos ejes que desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista están abiertos para la intervención de las trotskistas en el movimiento de mujeres en la Argentina. Esa es mi propuesta para compartir con ustedes. Bueno, primero me presento muy rápidamente, mi nombre es Cecilia, soy militante en Argentina desde hace 25 años ya, y hace algo más de 20 años que tengo militancia, que he comenzado mi militancia partidaria.
en una organización trotskista de Argentina. Luego pasé por distintas experiencias de militancia de base. Esto estuvo bastante también cruzado por la experiencia del movimiento popular en Argentina, a partir de los sucesos de 2001-2002. Y hoy soy parte de Democracia Socialista, que como recién contaba la compañera, somos una organización simpatizante de la Internacional, que es normalmente conocida como Secretaría Unificado. Como les contaba, primero quería hacer una especie de reconocimiento, por decir así, histórico del lugar de los trotskismos argentinos en la lucha de las mujeres en nuestro país. Como saben, el movimiento de mujeres en Argentina hoy en día es muy relevante, incluso es ejemplo para otros movimientos en otros países del mundo, que son muy valiosos, por supuesto. No quiere decir que el movimiento argentino sea especialmente valioso, pero la verdad que ha tenido mucha repercusión en los últimos años. Y me parecía interesante recuperar algo de la historia de los trotskismos en la conformación del movimiento de mujeres en otros momentos. Esto tiene un aspecto histórico, esto de el aporte de los trotskismos en Argentina, pero también tiene un aspecto contemporáneo que, bueno, que ya veremos con esos ejes que les quería proponer para pensar. Como idea general, los trotskismos han hecho grandes aportes al movimiento de mujeres de nuestro país. Algunos de esos aportes los han hecho incluso de manera paradójica, por ejemplo, aportando referentas en el movimiento de mujeres que en el mismo gesto en que se incorporan y empiezan a activar fuertemente en el movimiento de mujeres, quizás se alejan de la militancia partidaria. Esto es un fenómeno que ha sucedido en Argentina, tenemos diferentes valoraciones sobre esto, de cuáles son sus causas. Y desde mi punto de vista, el movimiento trotskista en Argentina tiene condiciones para hacer mayores aportes incluso que los que está haciendo en este momento en el movimiento de mujeres. Respecto de otras corrientes de izquierda en Argentina, especialmente recortando a la izquierda marxista, para no tomar en cuenta en este momento la tradición anarquista que por supuesto ha hecho enormes aportes desde principios del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, en el movimiento, digamos, en los feminismos, en los movimientos de mujeres en Argentina, pero restringiéndonos a la izquierda marxista, los aportes de los trotskismos han sido muy tempranos en la tradición, es decir, desde que empieza a existir el movimiento trotskista en Argentina, muy rápidamente se incorporan en sus programas reivindicaciones que tienen que ver con lo que hoy llamamos el movimiento de mujeres. No quiero desestimar las políticas, incluso a veces paradójicas, del Partido Comunista Argentino. Por ejemplo, la primera candidata mujer fue postulada por una ruptura del PC en el año 1928, el sistema electoral era distinto que el actual, entonces a veces no se la considera la primera candidata mujer, pero en 1928 una ruptura del PC, el PCO, Partido Comunista Obrero, algo informalmente postula la primera candidata, Angélica Mendoza. Para que se den una idea, según el PC argentino, Angélica Mendoza, en 1947, el PC dice de ella que se trata de una aventurera trotskizante de vida turbia, ¿no? Por eso digo aporte paradójico, es una compañera que se formó en el PC, que rompe con el PC y que el PC la acusa de trotskista. Ella fue, de manera algo informal, como les decía, la primera candidata mujer en Argentina. En una fórmula efectivamente oficial, en realidad la primera candidata mujer también fue del PC, en el año 1951, que fue la primera candidata, la única candidata mujer, en ese caso para vicepresidenta, de las primeras elecciones en las que hubo voto femenino. Y también el Partido Comunista Argentino puso a la primera candidata trans a diputada, en este caso en el año 2001, en una alianza con el MST argentino, el Movimiento de los Trabajadores de Argentina. Lo menciono porque estos logros del Partido Comunista Argentino, aunque el primer logro es ambiguo, ¿no? Porque era aquella aventurera trotskizante, son difíciles de comparar con las políticas del trotskismo porque refieren a un terreno electoral en el que el trotskismo no tuvo participación durante muchas décadas, por supuesto, hasta la década del 70. Sin embargo, en 1973, el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, lleva como vicepresidenta a Nora Chiapponi, quien iba a participar de esta charla, por problemas técnicos no pudo hacerlo,
Lo menciono porque ella ha sido la primera candidata trotskista en una fórmula presidencial como candidata vice, pero sobre todo lo menciono porque abrió un discurso público como candidata en el 73, como candidata muy radical respecto de las reivindicaciones de la mujer o de las mujeres. Habló de aborto, habló del derecho al placer para las mujeres, temas que no eran tocados por otras expresiones femeninas, digamos, de la izquierda argentina en ese momento, de la izquierda partidaria. Ahora después vamos a referirnos al movimiento más general, ¿no? Bueno, por otra parte, menciono también que en 1983 realiza su primera intervención el Partido Obrero de Argentina, que es otra rama del trotskismo argentino, ya voy a referirme a eso, también llevando como candidata a vicepresidenta a una mujer. Quiero marcar con esto que los trotskismos argentinos en su abanico de diversas expresiones siempre han tenido una política de poner en primer plano a mujeres en la referencia pública, lo que lo distingue por supuesto, de otras expresiones políticas del país. Más allá de la cuestión electoral, de esta significancia de las referencias en el terreno electoral, hay una enorme cantidad de historias de activistas trotskistas. Yo había hecho un breve relato, pero me lo voy a saltear para poder avanzar más rápidamente. Pero, por ejemplo, Dora Koledesky, para poner el ejemplo de Dora Koledesky, ella fue una militante trotskista que empezó a militar en los años 50. Estamos hablando del POR, fundado por Nahuel Moreno, en Argentina en los años 50. Fue una destacadísima militante obrera, y demás, que se exilió en Francia durante la última dictadura militar y se empapó del movimiento feminista francés, y cuando volvió unificó esa formación que había adquirido en Francia con su militancia previa en Argentina y fundó ella con otras compañeras el primer espacio por el aborto en la Argentina, que se llamaba la Comisión por el Derecho al Aborto. No es menor la palabra aborto en ese nombre, porque es la primera vez que esa palabra aparece en una organización, en el nombre de una organización de mujeres en Argentina. Lo que quiero destacar con esto es que las militantes trotskistas fueron impulsoras de una miríada de organizaciones, publicaciones, espacios de coordinación de mujeres en la Argentina. Otras referentes fueron Marta Ferro, Esperia Berenguer, por supuesto Nora Chaponi, bueno, Mirta Genol, un montón de compañeras que fueron referentes. Ahora, me gustaría también destacar que las compañeras trotskistas que hicieron estos enormes aportes no lo hicieron por mera iniciativa individual, sino que lo hicieron por una orientación política. Fundamentalmente de parte del PCT, del Partido Socialista de los Trabajadores, que es el antecesor de muchas organizaciones actuales en la Argentina, y que esas compañeras en los 70 no se involucraron con las otras feministas de la época para explicarles cómo había que derribar al patriarcado o para ponerse en la puerta del marxismo para ver quién entra o no, sino para aprender de ellas y para construir un movimiento que no podía sino exceder al partido, al PCT y a su programa. No podía sino excederlo por su naturaleza misma, por la naturaleza misma del movimiento y también para la victoria de ese movimiento, de las reivindicaciones propias de ese movimiento. Luego, durante la última dictadura argentina, es decir, entre 1976 y 1983, hubo un retroceso político, lógicamente. La represión y la ilegalidad en la que cae el PCT y toda la izquierda argentina, por supuesto, hizo que las compañeras tuvieran que, abro comillas, cuidar las formas, de alguna manera retirarse a costumbres visibles más tradicionales, ¿no? Para no llamar la atención, para no ser denunciados. Ustedes saben que la última dictadura argentina fue muy violenta, fue la más violenta de las dictaduras argentinas, que las hubo en cantidad, pero la última fue muy violenta. Aún así, aún no pudiendo aparecer radicalmente distintas y radicalmente feministas, digamos, aún así, durante la última dictadura militar, las compañías trotskistas impulsaron junto
con otras feministas de la época, la revista Todas, que editó 3 números que se vendían en los kioscos de diarios. Es decir, tuvo una intervención incluso en este contexto adverso. Ahí, en ese momento, se retira de alguna manera a un espacio más conservador las prácticas, y también hay, por supuesto, una derrota histórica en el movimiento de masas en Argentina, ¿no? Y también, por supuesto, en el movimiento de mujeres. El aborto, que era algo de lo que se podía hablar en los 70, fue algo que se volvió a meter en el closet, por decir así, a partir de la última dictadura militar. Bueno, como voy a saltearme algunas partes porque me parece que ya me estoy extendiendo demasiado, entonces la noticia sobre el trotskismo argentino me la voy a saltear, pero bueno, básicamente decir que el trotskismo argentino está mayormente representado en la actualidad por corrientes que quizás no son lo más representativo a nivel mundial, ¿no? Es decir, está un poco diferenciadas las proporciones, por decir así. Quizá la organización más importante del trotskismo argentino sea el Partido Obrero, que es una organización, es la organización más importante del trotskismo argentino y no proviene, quizás sea la organización más importante, es discutible, no proviene del tronco morenista, es decir, del tronco del PST. Del tronco del PST, quizá la organización más importante sea el PTS, organización hermana, entiendo que de la compañera Javiera, que es una organización muy interesante en relación a los debates de género, me voy a referir, o quizá no por cuestión de tiempo, pero me iba a referir a los debates que trae el PTS. Bueno, luego Izquierda Socialista, Movimiento Socialista de los Trabajadores, hay muchas organizaciones trotskistas. Las organizaciones trotskistas argentinas tienen la particularidad de tener tenemos cada una nuestra propia internacional, eso desde el punto de vista es un problema, pero bueno, tiene que ver con el campo, así está la cosa. Nosotros, Democracia Socialista, somos una organización joven y pequeña, hacemos parte de la Cuarta Internacional Secretaría Unificado, y no nos definimos necesariamente por una identidad, es decir, si nos describimos más bien por una lectura de la historia de la revolución que incluye lecciones de Trotsky, pero también las lecciones de Gramsci, de Luxemburgo, de Ben Said y de otros y otras autores, y por la caracterización de un ciclo histórico que entendemos que es cualitativamente distinto al momento de las grandes tesis estratégicas del marxismo. Esto un poco nos diferencia de otras organizaciones trotskistas de nuestro país. Y por tanto, bueno, la necesidad de reconstruir la estrategia revolucionaria para el presente. Me saltó algunas cosas de las que iba a decir y comento brevemente algunos ejes que me parece interesante tratar para pensar la intervención de las trotskistas en el movimiento de mujeres en la actualidad en Argentina. Voy a hablar del movimiento de mujeres, no de la mujer, no de los feminismos, voy a referirme al movimiento de mujeres. Hago la aclaración porque en Argentina no hablamos de, el movimiento feminista de las mujeres no habla de la mujer. Por ejemplo, el Partido Obrero sí, habla del problema de la mujer, y hay un debate sobre esa manera de referirse. Nosotras hablamos de las mujeres, entendemos que no es lo mismo que los feminismos, pero nos reivindicamos feministas. Bueno, en relación entonces al movimiento de mujeres, un primer eje que quería mencionar es para los trotskismos, ¿no? Para pensar la intervención trotskista, es el desafío de construir una comprensión de la ola feminista en curso en relación a las formas específicas que toma la dominación capitalista en nuestro mundo contemporáneo. Creo que ahí los trotskismos tenemos un desafío. Me refiero al mundo posterior a la caída del muro, la victoria del neoliberalismo, las consecuencias de décadas de neoliberalismo en el funcionamiento del modo de producción, en la conformación de la clase obrera. Esto es muy importante, en cómo está conformada hoy la clase obrera, en la mayor expansión de la mercantilización sobre la naturaleza y sobre nuestros cuerpos. Todo esto en un marco de hegemonía capitalista de democracias burguesas consolidadas, como no existían durante la Revolución de Octubre y las otras tesis estratégicas de la izquierda. Creo que ahí hubo en las últimas décadas muchos desarrollos de trotskistas, como Cynthia Russa, es una de ellas, pero también en un desarrollo colectivo con otras autoras provenientes o no del trotskismo, sobre la relación entre el modo de producción capitalista en su conformación actual
la explotación de clase y la opresión de género, así como la teoría de la reproducción social. Estos temas me parece que tienen que ser tomados de manera seria por los trotskismos argentinos. Como mencionaba, yo destaco los debates que lleva adelante el PTS, de una manera no dogmática sobre estos temas. En función de aportar en la elaboración de una mirada marxista revolucionaria de los temas que el movimiento de mujeres está tomando en sus manos. Esto me parece que es una tarea insoslayable. Un segundo eje me parece relevante, es la cuestión de los feminismos y la estrategia socialista, es decir, ¿hay un lugar en la estrategia socialista revolucionaria para el feminismo de izquierda, para el feminismo revolucionario, o son dos campos escindidos? Desde mi punto de vista, tenemos que hacer un esfuerzo por combinar los debates sobre sistema dual, sistema unitario, que están abiertos y que tenemos que tomarlos sin dogmatismos, combinar esos debates con repensar la estrategia socialista, incluyendo los reclamos de las mujeres o los reclamos de un feminismo de izquierda revolucionario anticapitalista. En tercer lugar, me parece, en Argentina es muy compleja la relación de los trotskismos con los movimientos de masas en general, en particular con el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres en Argentina es un movimiento poderoso, es un movimiento real, muy masivo, que trajo cambios culturales enormes, y que está siempre profundizando en distintos aspectos de la opresión machista, en el que existen ideas anticapitalistas que pueden crecer, y es un movimiento con una impronta asamblearia que logró la atención de la juventud. Me parece que ahí la pregunta es qué tipo de intervención debemos tener las trotskistas en ese movimiento, cómo hacer para respetar los movimientos reales, es decir, nosotras somos parte del movimiento, aunque no nos diluimos en él, llevamos una orientación revolucionaria, pero no buscamos imponer nuestra orientación a cualquier costo. Yo creo que ahí hay un problema todavía que tenemos que abordar los trotskismos argentinos. Bueno, voy a dejar acá para no extenderme más. Hay algunas otras cuestiones, como la relación con los reformismos y la relación con las políticas públicas, y el tratamiento interno de las cuestiones de género en nuestras organizaciones, que me parece que también toca abordarlo con el compromiso que destacan las militantes trotskistas en el movimiento de mujeres. Gracias. Sí, Cecilia, muchísimas gracias por tu intervención. Te propongo lo siguiente, vamos a pasar a la intervención de Javi, y al final, cuando todas terminemos de hablar, me gustaría muchísimo volver sobre este tema que acabas de mencionar al final. Me presento ahora porque, bueno, tuve problemas con la conexión a internet y demás. Mi nombre es Lisbeth Moya González, soy miembro del comité editorial y del blog, o sea, del colectivo de la revista La Comuna y del blog Comunistas, que junto a la Librería La Paz y la Municipalidad de Resistencia en Argentina ha organizado este simposio en homenaje a los 80 años de León Trotsky. Es de verdad un honor para mí estar con ustedes, mujeres tan valiosas y en su militancia y demás en esta mesa. Y quisiera pasar la palabra precisamente a Javiera Márquez Basualto, de la tendencia Fracción Trotskista por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios y de Pan y Rosas de Chile. Javi, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, para empezar, me gustaría saber en tu caso, respecto a la lucha de las mujeres trotskistas contra la herencia de la dictadura chilena, y por supuesto también las características de ese movimiento de mujeres y su estado actual. O sea, el tema de la dictadura en Chile, la lucha de ustedes y el estado actual de esa lucha en tu organización. Hola, gracias por la invitación. Bueno, saludar a toda la audiencia. Muy contentos de poder participar con otras mujeres de otras corrientes. Bueno, me gustaría efectivamente poder referirme a esos temas. De todas formas, que quisiera partir con una cita de Trotsky, porque creo que tiene mucha vigencia en esta exposición. Bueno,
parto con esta cita, que es en el marco del segundo Congreso de Mujeres Comunistas. A ver, esperen, denme un segundito que estoy. Acá está. Ya, este es un discurso que dio Trotsky en 1921 frente a las delegadas de la Segunda Conferencia Mundial de Mujeres Comunistas, que se realiza de forma paralela al Tercer Congreso de la Internacional Comunista. Dice, abro comillas, en el progreso del movimiento obrero mundial, las mujeres proletarias desempeñan un rol colosal. Lo digo no porque me esté dirigiendo a una conferencia femenina, sino porque bastan los números para demostrar qué papel importante ejercen las obreras en el mecanismo del mundo capitalista. Y hablo en términos generales, en el movimiento obrero mundial, la obrera está al nivel precisamente del sector del proletariado más atrasado, más oprimido, el más humilde de los humildes. Y justamente por eso, en los años de la colosal revolución mundial, este sector del proletariado puede y debe convertirse en la parte más activa, más revolucionaria y de mayor iniciativa de la clase obrera. Naturalmente, la sola energía, la sola disposición al ataque no bastan, pero al mismo tiempo la historia está llena de hechos como este que señalamos, que durante una etapa más o menos prolongada previa a la revolución, en el sector masculino de la clase obrera, especialmente entre sus capas más privilegiadas, se acumula excesiva cautela, excesivo conservadurismo, mucho oportunismo y demasiada adaptabilidad. Y la forma en que reaccionan las mujeres contra su propio atraso y degradación, esa reacción, repito, puede desempeñar un papel colosal en el movimiento revolucionario en su conjunto. Tomo esta cita porque yo creo que es muy, digamos, atingente para la situación mundial que estamos atravesando, en donde se viene, digamos, desarrollando hace años ya una crisis económica enorme, que por supuesto golpea doblemente a las mujeres y que particularmente aquí en Chile tiene, digamos, como un correlato que también es muy crudo para, en el fondo, la existencia cotidiana de las mujeres, porque se trata, digamos, de un país que es profundamente neoliberal, que guarda, digamos, una legislación que, digamos, en muchos sentidos es de 1800, digamos, en términos de, digamos, de la concepción que tiene respecto a los derechos de las mujeres. Y creo que si bien Trotsky no tiene una obra exclusiva para tratar el tema de la situación de las mujeres, podemos encontrar en muchos de sus discursos y artículos muchas de reflexiones teóricas en torno a cómo abordar, digamos, el problema de la opresión femenina. Y son preocupaciones teóricas que en el fondo casi un siglo después muestran que tienen mucha vigencia y que en el fondo muchas veces se asocia que el comunismo, o digamos en este caso, tiene, digamos, como una forma mecánica y economicista respecto a la visión de las mujeres, cuando en realidad hay mucho desarrollo teórico al respecto, de que ya podemos decir que es casi un siglo, teniendo en cuenta, digamos, por ejemplo, el primer código de familia, o sea, Código Civil, que fue en el 18, que ya planteaba, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, que fue, digamos, en el Estado obrero naciente. Sin duda, digamos, las calamidades que estamos sufriendo en esta época de crisis, en donde, por ejemplo, la misma pandemia abrió una situación mucho más cruda para las mujeres, por ejemplo, en estallido las mujeres vienen encabezando, por ejemplo, unas tasas de desempleo que son históricas, que vienen, por ejemplo, a hacer como un retroceso de al menos una década de inserción laboral femenina. Otras, por ejemplo, sabemos que las mujeres siguen ocupando los puestos de trabajo más precarios en servicios, alimentación, los trabajos más precarios, por ejemplo, del sistema educativo, del sistema de salud. Hay, digamos, digamos, trabajos feminizados que al calor, digamos, de esta situación de crisis producto de la pandemia han demostrado que más allá de que son subvalorados por digamos, el capitalismo y también por el patriarcado, trabajos que han demostrado ser esenciales y que las mujeres importantes ahí, que son, digamos, ocupamos esos puestos masivamente.
otra parte, la pesada carga en el fondo del trabajo doméstico, que en Chile, por ejemplo, alcanza hasta una jornada laboral más a la semana para las mujeres, tomando en cuenta áreas de trabajo, el trabajo, digamos, remunerado y el trabajo reproductivo, y que también teniendo en cuenta que, por ejemplo, Chile es la salud es de mercado, donde se desvían los fondos públicos al servicio privado de salud, las mujeres son las que cargan, por ejemplo, con las tareas de cuidado de los enfermos, son las que cargan con el cuidado, por ejemplo, de los niños en pleno digamos, proceso de pandemia, de confinamiento, y bueno, también han sido las que han respondido a las políticas que ha implementado el gobierno, por ejemplo, políticas proempresariales que supuestamente, pero que destruyeron más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Implica, por ejemplo, que en sectores hayan salido a protestar por el hambre, porque es así, o sea, el paraíso neoliberal, digamos, no, resultó que hubo meses, digamos, desde las protestas hasta que empezó el confinamiento y se desarmó todo eso. En realidad estaba sostenido por la deuda que mantienen, digamos, la mayoría de las familias trabajadoras. Pero de alguna forma la fuerza de las mujeres llegó para quedarse. El movimiento de mujeres, digamos, tiene como un potencial que nosotros pensamos que puede ser explosivo, en el sentido de que puede alentar a que se expanda, digamos, como esta confianza en la clase trabajadora, digamos, en sus propias fuerzas, incluso para reanimar un movimiento estudiantil que en Chile tiene mucha tradición asamblearia, de lucha, que es muy combativo, pero que de alguna forma viene de un desvío bacheletista, decimos nosotros. Posterior a eso, digamos, como que se vino a desarticular post 2011. Y bueno, me gustaría hacer un poco un recuento de lo que ha sido como el desarrollo en los últimos años, porque en realidad igual es un tiempo acotado, entonces me quiero referir particularmente, digamos, post 2011, que es donde se viene como a articular mayormente el movimiento de mujeres, en donde, por ejemplo, uno de los principales hitos es que, bueno, a raíz de la movilización estudiantil, en donde se viene a hacer como un cuestionamiento, los primeros cuestionamientos contra el régimen en el 2011, surgen muchas secretarías de mujeres, de género, en universidades, la preocupación en el fondo por abordar este tema, que como les manifestaba, es muy agudo, la violencia contra las mujeres es estructural en todos los países del mundo, especialmente acá en Chile, que es muy neoliberal. Y, por ejemplo, en el 2013 se articula una marcha por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, que sin ser convocada por ningún organismo, ni de las federaciones, ni de la CUT, ni nada de eso, sino en el fondo una convocatoria que se hace desde los movimientos, o sea, desde las distintas corrientes feministas, alcanzó a tener una convocatoria de 10.000 personas, que fue mucho, digamos, para, digamos, no ser convocada por organismos de masa. El 2013, a fines de año, vimos una importante huelga para mí que me gustaría rescatar, que fue la de las trabajadoras de Sodexo, que son trabajadoras de servicios de alimentación y aseo en el sector de la minería, que es un sector estratégico en Chile. Estas mujeres dieron una huelga muy combativa, que fue antesala de una posterior huelga de los trabajadores de Anglo American, de conjunto de los trabajadores subcontratados. En Chile existe esta figura del subcontrato, que es una herencia también de la dictadura, que es una forma en el fondo de dividir a los trabajadores, que hace que, por ejemplo, tú puedes trabajar en un mismo lugar, en una misma empresa, pero tú no eres el trabajador de la misma empresa que el otro, porque tienes como un RUT, que es una figura legal que es distinta del lugar de trabajo. Y eso hace en el fondo una atomización, decimos nosotros, del movimiento de trabajadores, que no permiten en el fondo articular negociaciones colectivas que puedan mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo. Y en este caso, esta huelga que hubo, que bueno, es posterior, digamos, a una huelga que vino del 2007, que fue la estatal Codelco, pero que en 2014, para mí me gustaría rescatar esta en particular, ponen por primera vez una cláusula de género dentro de su negociación colectiva, en donde, por ejemplo,
como había sido la antesala a la huelga de las mujeres de Sodexo, luego, digamos, tenían toda la legitimidad para exigir una cláusula de género cuando lucharon todos los trabajadores contratistas junto a estas mismas mujeres por mejorar sus condiciones, y había cupos trans y, bueno, distintas iniciativas para poder, digamos, responder a este problema de la violencia de género, la discriminación. Bueno, el 2015-2016 se da, digamos, un proceso de luchas contra el acoso sexual y el abuso sexual. El 2017 se da el fenómeno de Ni Una Menos, que nos también llegó hasta Chile. El 2018 en particular, a partir de lo que fue la convocatoria, la coordinación para convocar al 8 de marzo, se constituye la coordinadora 8 de marzo, que ha tenido, digamos, un gran impacto también a partir de eso, digamos, se ha pegado un salto de las convocatorias. Por ejemplo, entre el 2018 y el 2019 se triplicó la cantidad de convocantes para la marcha, o sea, de convocatoria, y a mí particularmente me parece que en este 2018 se explota lo que se llamó el Mayo Feminista, en donde hubo movilizaciones masivas en universidades contra el problema del acoso y el abuso sexual, donde las mujeres, particularmente panirrosas, las militantes del PTR, dimos la pelea por unificar esta lucha con la lucha contra el subcontrato en las universidades. O sea, nosotras ya veníamos con una tradición de buscar contribuir a la organización de las trabajadoras subcontratadas en las universidades, como les decía, que son las más precarias dentro de todo el sistema, son trabajadoras externalizadas, y nosotras dimos la pelea porque en el fondo este Mayo Feminista tomara en cuenta la unidad con las mujeres trabajadoras de las universidades, más allá de la lucha contra el acoso. El 25 de julio volvió, digamos, que es la fecha en que nosotras, a partir del 2013, empezamos a marchar por el derecho al aborto. Volvió a ser una marcha muy masiva, digamos, empapados también por la Marea Verde de Argentina. Buscamos también ser una correa, digamos, de transmisión de ese impacto, que también lo hacemos, digamos, a través de la comunicación que vamos viendo con nuestras compañeras de la agrupación en otros países, particularmente en Argentina, que es, digamos, el principal referente. Y bueno, ese mismo año también se dio un encuentro cerca de 1.300 mujeres y distintas estrategias de cara al 8 de marzo de 2019, que es el año del estallido social. Para esta convocatoria en particularmente, a mí me parece que lo más importante fue, o sea, bueno, voy a detenerme aquí un poco para poder desarrollar un poco una idea de que una forma que agarró post-2011 el movimiento de mujeres fue un poco a contramano del movimiento estudiantil y del movimiento obrero, que venían de un desvío bacheletista, como les planteaba antes. Por ejemplo, en el 2013 yo me acuerdo que se decía, no, ¿para qué vamos a pelear por educación gratuita? O sea, antes del 2013 se decía, ¿para qué vamos a pelear? El mismo 2013, sí. ¿Para qué vamos a pelear por educación gratuita si después viene Bachelet y ahí podemos pelearlo? Con Piñera no vamos a conseguir nada, se discutía en las universidades. Pero resulta que finalmente tampoco se continuó esa lucha por la educación gratuita, sino que más bien hubo como un desvío del movimiento, se fue desarticulando el movimiento estudiantil, y en el 2015, como les mencioné antes, para mí otra como evento, hito importante, es que se volvió a dar esta huelga que yo les mencionaba de los trabajadores contratistas de la minería, que en el fondo, por sobre el código laboral heredado de la dictadura, sobrepasaron esta figura legal de que no podían negociar juntos, que esto es como una huelga que se venía haciendo desde el 2007. La primera vez que se conquista este acuerdo colectivo fue el 2007, y en el 2015 se busca actualizar. Hubo 21 días de movilizaciones, tomas de faenas, y dentro de esa movilización asesinaron a un trabajador contratista. Para mí esto es un hito importante porque el subcontrato es un pilar de lo que es el régimen heredado de la dictadura,
que precariza profundamente el trabajo y que las mujeres fundamentalmente también acceden a trabajos de esas características, a trabajos que son externalizados, subcontratados, que tienen muy poca seguridad laboral. Y en esa huelga se asesina a este minero, que es Nelson Quichillao, y el Partido Comunista negocia un protocolo de acuerdo, baja la movilización sin tener nada en las manos, y de alguna forma se diluye este impulso que habían tenido los trabajadores contratistas, porque dentro de sus demandas era luchar contra el subcontrato. Entonces, bueno, eso particularmente me gustaría como referirme, y bueno, después se da el tema del no más AFP, que también fue un fenómeno de masas, pero un carácter más ciudadano. Ahora, digamos, ¿por qué me refería a esto? Es que para mí, de alguna forma, a partir del 2011, que esta tendencia, digamos, de ascenso del movimiento de mujeres permitió como generar como un despertar a una nueva generación hacia la política, que se referenciaban jóvenes y trabajadoras en este ascenso de mujeres, como digamos que veían en el movimiento como una palanca para la politización. Ahora, digamos, buscando en el fondo nosotros, como digamos, parte de este fenómeno, nosotros impulsamos, por ejemplo, dentro de bueno, el 2019 se planteó el tema de la huelga feminista. Para mí uno de los principales límites que tuvo eso es que efectivamente no se desarrolló una huelga efectivamente con paro, pero sí de alguna forma se repuso el concepto de huelga en amplios sectores de masas. Eso yo creo que fue el aporte más importante que tuvo eso. Por otra parte, igual, como ya por honor al tiempo, igual está difícil, yo creo que el rol que ha jugado, digamos, este desvío bacheletista, como les decía, es que de alguna forma se planteó desde distintos sectores, especialmente del reformismo, esta unidad, digamos, como de la oposición, que en el fondo mantiene al movimiento de mujeres limitado a los márgenes del régimen. Por ejemplo, dentro del gobierno de Bachelet se aprobó la ley del aborto en 3 causales, que es más que insuficiente porque no, digamos, cubre nada de lo que efectivamente se produce como aborto, pero además en el fondo fue ponerle límite a la lucha que se venía gestando por el aborto libre, seguro, legal y gratuito, que había tenido estas características de convocar en su primera marcha a 10.000 personas sin tener, digamos, un organismo de masas convocando. Ahí yo creo que igual hay sectores, por ejemplo, que a mí me interesa, digamos, como poder contextualizar cómo venimos de este proceso de revuelta, en el fondo, de este proceso de movilización, que de alguna forma como que está muy impregnado dentro del balance general que hay en las masas, por ejemplo, y a partir fundamentalmente del rol que cumple el Partido Comunista, de que de alguna forma no se puede hacer oposición sin una alianza de centro, y eso yo creo que es una lucha por la cual nosotros buscamos, digamos, un camino alternativo, un espacio diferente al del reformismo, en donde buscamos en el fondo impulsar la independencia de clase, la autoorganización, que permita en el fondo con estos fenómenos permitir que la autoorganización genere iniciativas que puedan sobrepasar a la burocracia sindical, porque si bien, claro, tiene un rol, por ejemplo, el separatismo respecto a que en la huelga general se discutiera que no participaran los hombres, la huelga del 2019, digo por el 8 de marzo, no participaran los hombres, pero también tiene un rol el reformismo de que teniendo, por ejemplo, una mujer a la cabeza, no movió un dedo por organizar efectivamente huelgas con paro efectivo para poder en el fondo imponer las demandas que se venían peleando. Ahora, para mí esta, digamos, tesis en el fondo incluso como que se acusa de que fueron en el fondo como los sectores de izquierda los que no permitieron esta alianza con el centro, que es un balance, digamos, más general de lo de los 70, a mí me parece que ahora llega a un punto que es muy decisivo porque estamos en el fondo en una situación en que estamos de cara a un proceso constituyente
que fue un desvío a través de un plebiscito, porque en realidad, por ejemplo, el 12 de noviembre del año pasado, la huelga general que hubo fue una situación en que la burguesía tuvo que alinearse toda y llegar a un acuerdo para poder descomprimir la situación, porque en el fondo veníamos desde el 18 de octubre al 12 de noviembre con manifestaciones que iban increciendo y que no podían ponerle, digamos, freno, y que con este acuerdo por la paz, que en el fondo participó el Frente Amplio, por ejemplo, que es un agrupamiento, en el fondo una coalición política que surge post-2011, no llegamos, digamos, a esta convención constitucional que nos están ofreciendo como alternativa. Definitivamente no permitiría cuestionar todas las cosas que se están cuestionando. En Chile hay 10 familias que son dueños de todo, que son dueños del mar, que son dueños de los territorios, que son dueños de todo, y que, por ejemplo, son también esta parte de esta derecha y de este régimen que, si bien en Chile se habló de esta vía democrática y como esta supuesta excepcionalidad por el respeto a las instituciones, quedó demostrado en los años 70 que los únicos que lo respetaron fue en el fondo la clase trabajadora por el rol de sus direcciones, pero que la derecha y el imperialismo no tuvieron ningún problema en barrer con toda esa experiencia, con violencia, con una dictadura terrible, y que hoy día tiene, digamos, un correlato que, o sea, y una continuidad, como vimos con las violaciones de derechos humanos a partir de octubre, que se profundizaron, las mutilaciones, la represión, violaciones, etcétera. Y que dentro de todo el movimiento de mujeres igual, por ejemplo, volvió a cumplir este rol que les mencionaba en un principio. Veníamos de meses, digamos, de manifestaciones, y surge, no sé si, me imagino que se recuerdan de la coreografía de las tesis, que con miles de dedos acusadores, el Estado, o sea, acusando al Estado del violador eres tú, en el fondo cumplen un rol que de alguna forma vuelve a dinamizar a una movilización que venía también muy golpeada por la represión, pero que para mí en el fondo lo que viene como a demostrar, digamos, desde a partir del 12 de noviembre, es que la necesidad también de esta lucha que estamos dando nosotras las mujeres trotskistas, panerrosas, por la alianza que debe lograr el movimiento de mujeres, porque si quiere cumplir a cabalidad sus demandas, como por ejemplo el derecho al aborto, la derecha en Chile es muy retrógrada, muy violenta, muy fascistizante, digamos. Entonces lo vemos con la situación de los comuneros mapuches. Hace unas semanas, por ejemplo, estuvo la situación de que dejaron sin prisión preventiva a un tipo que tenía no sé cuántas denuncias por violación, por acoso sexual, etcétera, y era un hijo de estos tipos de esta agrupación de fachos que hay en la Araucanía, y lo dejaron en libertad mientras tenemos a comuneros mapuche que están en prisión, en huelga de hambre, sabiendo hace muy poco, por otro caso, Huracán, de que se inventaban pruebas para inculpar a los mapuches, que creadas por la propia policía. Entonces, el movimiento de mujeres, por ejemplo, vino a ser dentro de ese contexto, en donde, por ejemplo, para enfrentar la crisis por la pandemia, se estaba exigiendo el retiro de fondos del 10% de los fondos de pensiones para poder paliar la crisis por el hambre que se estaba sufriendo. Y el movimiento de mujeres, dentro de ese contexto en que está muy politizado, o sea, el juicio, por ejemplo, que yo les decía de este tipo que lo dejaron libre, lo vieron miles de personas veían las sesiones del Congreso para poder sacar el tema del 10%, hay un fenómeno de politización muy amplia, y las mujeres, digamos, vinieron a romper las cuarentenas cuando se vieron la impunidad con la que estaba saliendo este tipo, que es hijo de estos patrones, digamos, de la Araucanía, mientras están presos los mapuches, y de alguna forma vinieron a ser la pluma que inclinó a la balanza a favor de la clase trabajadora. Bueno, ahora yo creo que hay hay miles acumulando una experiencia en el cuerpo, tanto por la experiencia que yo les comentaba de los sectores de trabajadores organizados, como los sindicatos de la minería, de la forestal, los portuarios, que además, por ejemplo, se manifestaron a favor de la demanda de las mujeres
dentro de este contexto que le digo hace unas semanas atrás, esta experiencia en el cuerpo que vienen trayendo estos sectores estratégicos, además de digamos, de los sectores de masas, de sectores de la juventud, vienen digamos, ¿cómo se llama? Digamos, a mostrarnos en realidad la necesidad que hay de impulsar espacios, por ejemplo, como las que venimos impulsando nosotros las mujeres, como de Pan y Rosas, como el Comité de Autoorganización en el Barros Luco, en el Hospital Barros Luco, que es un hospital de Santiago con mucha tradición, donde ellos pudieron, por ejemplo, o sea, donde ahí pudimos, por ejemplo, salir coordinados a luchar contra Piñera, exigir la huelga general, marchar juntas, por ejemplo, para el 25 de noviembre, y eso un poco es nuestra apuesta, en el fondo, esta alianza estratégica que debe tener el movimiento de mujeres para poder conquistar todas sus demandas, debe ser de la mano de la clase trabajadora, porque efectivamente el reformismo ya demostró que su estrategia de alianza con sectores de la burguesía ha llevado a la derrota, y en este momento lo que se necesita es una asamblea constituyente libre, soberana, que fue algo que le puso coto en la misma CUT, y que ahora en el fondo se abre de nuevo este proceso de politización y que la crisis económica abierta va a generar nuevos choques, y nosotros pensamos la necesidad en el fondo de que debe existir un partido, un referente político que pelee por esto, por la autoorganización de la clase trabajadora, que tome en sus manos a cabalidad la demanda de las mujeres, y que el movimiento de mujeres debe hermanarse con eso. Creo que me pasé en el tiempo, disculpe. Mil disculpas. Bueno, eso básicamente. Pues bueno, ha salido Liz. Estoy aquí, perdón. Ya está de regreso. ¿Qué se me cruzó? Ya estás ahí, Sí, Javi, muchas gracias por tu intervención. Realmente ha sido muy valioso saber lo que sucede ahora mismo en Chile con los movimientos trotskistas y el tema de la mujer, y bueno, las características particulares de Pan y Rosas y también de tu organización. Ahora me gustaría invitar a Sharon Mayrin Padilla, que es militante de la izquierda socialista de la sección mexicana de la Corriente Marxista Internacional. Sharon, contigo me gustaría hablar respecto a cómo influye Trotsky y cómo aportan sus escritos a la lucha feminista. Esto para comenzar tu intervención. Y después, en algún momento también, me gustaría hacer un apartado sobre la tan importante lucha de las mujeres mexicanas hoy en día por sus reivindicaciones y demás, desde tu punto de vista, y también cómo se inserta tu organización ahí. Y si es posible, por favor, que en algún momento toques el tema de las separatistas mexicanas. Me parece muy interesante ese tema y creo que deberíamos abordarlo aquí de alguna manera. Es todo tuyo el espacio, Sharon, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, por el esfuerzo de la Feria del Libro Digital, y por la invitación. Pues en efecto ya lo comentaba Liz, soy militante de la izquierda socialista, de la Corriente Marxista Internacional. Ahora, justo como organización, estamos impulsando una bandera a la cual llamamos Liga de Mujeres Revolucionarias, en el cual tratamos de aglutinar nuestro trabajo dentro del movimiento de mujeres aquí en México. Somos mujeres socialistas, y bueno, creo que el reto de este foro o de esta reunión entre todas, pues es justo la reivindicación pues teórica, ideológica que Trotsky dejó, ¿no? Ya a casi 80 años, ¿no? De su asesinato. Y bueno, decir que Trotsky pues era marxista, ¿no? Era un materialista dialéctico, era un materialista histórico, y justo la base del trotskismo es esta, ¿no? La cuestión de la reivindicación del marxismo revolucionario. Y me parece interesante, la verdad, los aportes teóricos, incluso discursos y conferencias o participaciones en las conferencias que él tuvo ante mujeres obreras y mujeres trabajadoras. ¿Cómo es que podemos sacar lecciones de estos escritos? Porque el movimiento de mujeres actualmente, como ya justo también lo comenta Javiera,
a nivel internacional, en América Latina, en nuestros países, en los últimos años, ha sacudido a la sociedad entera, ¿no? El movimiento de mujeres ha cuestionado la moralidad, ha cuestionado el papel que supuestamente las mujeres tenemos que jugar como mujeres domésticas, está cuestionando los roles sexuales, está cuestionando la falta de derechos democráticos como mujeres, está cuestionando la falta de igualdad, de equidad dentro de esta sociedad y está exigiendo sobre todo, estamos exigiendo sobre todo tener un papel de participación social, político, económico actualmente, ¿no? Y eso está haciendo un shock a nivel internacional en el movimiento popular, en el movimiento social. De manera general, en México creo que hay ciertas particularidades, ¿no? Creo que pues en Argentina la Marea Verde ha sido como un referente que ha aglutinado las diferentes agrupaciones de mujeres, las diferentes organizaciones políticas en torno al movimiento de mujeres. Y aquí en México creo que el punto que ha hecho que converja el movimiento de mujeres, que es un punto, una situación bastante dura y bastante cruda, ha sido la cuestión de la violencia, ¿no? La violencia machista, la violencia feminicida, ¿no? Que en los últimos 4 años, o sea, en 4 años, la violencia feminicida fue en ascenso, ¿no? Yo recuerdo que en 2016 eran unas de las primeras movilizaciones nutridas en contra de los feminicidios y nos encontrábamos apenas en 6 feminicidios diarios, ¿no? O sea, 6 mujeres víctimas de feminicidio y justo 2019 lo hemos terminado con una cifra de 10 mujeres asesinadas diariamente, ¿no? O sea, en 4 años los feminicidios, la violencia feminicida ha ido en aumento de manera exponencial, ¿no? Y que a nivel internacional justo la violencia hacia las mujeres se expresa en diferentes formas, a diferentes niveles, y que en México se está expresando así, ¿no? Con 10 feminicidios diarios en nuestro país, con algunos estados que encabezan la lista en torno a los feminicidios, pero la violencia feminicida responde justo a una crisis sistemática, una crisis social que está generando este caldo de cultivo y las condiciones perfectas para que la violencia se siga perpetuando hacia las mujeres. Y este hecho en México en torno a los feminicidios ha aglutinado a mujeres trabajadoras, a mujeres universitarias, y lo más impresionante, creo yo, es que ha sacado a las calles a niñas adolescentes de 13, 14 años, ¿no? Han sido estas compañeras las más jóvenes que han encabezado diferentes movilizaciones aquí en México, ¿no? Contra la violencia, contra el acoso sexual en las universidades, en las calles, contra los secuestros en México. Y en el 2019 pudimos ver esta expresión de las compañeras, de las chicas más jóvenes en México, donde en esta sociedad siguen existiendo tradiciones, siguen existiendo relaciones sociales donde intercambian a las niñas por por ganado, donde venden a las niñas, donde existen todavía estas condiciones que generan que las niñas también sean víctimas de feminicidio y de violencia. 2019 fue justo este año de lucha combativa en la Ciudad de México y en diferentes estados. Empezamos 2019, febrero, con una movilización de calculo yo, más de 10,000 chicas, niñas jóvenes en contra de los secuestros fuera del metro, y fue muy particular esta movilización porque no era un secuestro, digamos, como, no sé, por así decirlo, tradicional, sino que había un modo
de operar donde los secuestradores se hacían pasar por las parejas sentimentales de las mujeres, ¿no? De las chicas. Entonces, al hacerse pasar por pareja sentimental y justo hay una resistencia, una lucha por evitar ser llevada, había una contestación del secuestrador ante la gente de que se estaban peleando, ¿no? Que son parejas, se estaban peleando y que todo iba a estar bien, ¿no? Y pues la gente ante esa situación no se involucra, o sea, ve siempre esta relación de violencia como una relación privada, una relación de violencia dentro de la pareja, y eso fue lo que causó mucho impacto dentro de las capas más jóvenes de las mujeres, que días después se organizaran vía redes sociales para una movilización masiva contra los secuestros, contra este modus operandi y sobre todo contra el hecho de perpetuar la violencia dentro de las relaciones personales, dentro de las relaciones de pareja. Así empezamos 2019 y justo también la participación el 8 de marzo, que nos deja bastantes lecciones, las movilizaciones y la huelga de mujeres en el Estado español, que se tomó como referencia aquí en México. Pero me parece que el más significativo 8 de marzo ha sido justo este 8 de marzo 2019, las calles abarrotadas y llenas de mujeres trabajadoras, mujeres universitarias de diferentes organizaciones políticas y colectivas, que el 8 de marzo salieron a las calles, más de 100,000 compañeras abarrotaron las avenidas principales de la ciudad, lo cual refleja un potencial revolucionario dentro del movimiento de mujeres, ¿no? Un gran empuje revolucionario de las mujeres, no solo por salir a las calles, sino por todo la exigencia y justo también la necesidad de un programa que pueda aglutinar el descontento de nosotras como mujeres aquí en México y en todos nuestros países, ¿no? Dentro de los escritos de Trotsky, como mencionaba, creo que una de las cuestiones más significativas, esto es igual una cita, es una posición política bastante significativa que me parece que nosotras tenemos que reivindicar como mujeres socialistas, como mujeres trotskistas, es entender de qué forma cambiará la situación de nosotras como mujeres, de qué forma combatiremos las opresiones, de qué forma saldremos del acorralamiento doméstico en el cual que nos tiene el sistema capitalista, ¿no? Y justo Trotsky menciona que cambiar de raíz la situación de la mujer no será posible hasta que no cambien todas las condiciones de vida social y doméstica, ¿no? Y creo que esa es una de las premisas que tenemos que reivindicar dentro del movimiento de mujeres, donde nos es claro que la lucha por nuestros derechos democráticos es una lucha cotidiana, es una lucha constante, ni siquiera es una lucha coyuntural en las movilizaciones del 8 de marzo al 25 de noviembre, sino una lucha por construir una organización, por aglutinar un movimiento de mujeres revolucionarias que luchen por la transformación radical y de raíz de la sociedad capitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque es la sociedad dividida en clases la que nos mantiene en un cúmulo de opresiones y las que nos mantiene dentro de un núcleo que llamamos familia, que dentro de este sistema capitalista es un núcleo de opresión, ¿no? Es un núcleo que nos aleja a nosotras de la intervención social y pública de manera política, que nos aleja de acercarnos incluso a las artes, a la cultura, ¿no? Y que nos mantiene cumpliendo roles domésticos y de crianza que han sido también fuertemente cuestionados por el movimiento de mujeres en México y a nivel internacional, ¿no? Dentro de esta premisa, no quiere decir que nosotros tengamos que esperarnos al proceso de la revolución socialista para poder luchar por nuestra emancipación, pero sí es de vital importancia que dentro del movimiento de mujeres también discutamos los métodos de lucha que necesitamos para poder lograr nuestros objetivos, para poder lograr nuestro programa, para poder arrebatar a la burguesía, a los patrones, a los empresarios, nuestros derechos más democráticos.
Y me parece que esta alianza que Javiera mencionaba en cuanto a una alianza estratégica entre las mujeres y la clase trabajadora, me parece que tenemos que abogar más bien por la alianza de las mujeres trabajadoras con sus compañeros de clase, ¿no? Donde nosotros dentro del movimiento de mujeres, me parece que sí tenemos como mujeres socialistas, me parece que la única diferenciación que hacemos en esta sociedad es la diferencia de clase, ¿no? Y justo entre las mujeres también cabe esa diferencia. Entre las mujeres la única diferencia que existe es la diferencia de clase, porque los intereses por los cuales luchan las mujeres burguesas no son los mismos a los intereses de las mujeres indígenas, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres madres solteras, y a pesar, como decía Rosa Luxemburgo, a pesar de que el género nos una, pues la clase nos divide, y me parece que esa tiene que ser un debate también dentro del movimiento de mujeres, de cómo el planteamiento marxista, el entendimiento del desarrollo de las ideas del marxismo con Lenin, con Trotsky, con Rosa Luxemburgo, nos puede orientar dentro del proceso de lucha del movimiento de mujeres a nivel general, ¿no? Justo hay también fuertes críticas del proceso, fuertes críticas a las estructuras tradicionales bajo el sistema capitalista. Esto no solo quiere decir a las instituciones que supuestamente tienen que ejercer justicia, ¿no? O a las instituciones tradicionales como las educativas, sino una fuerte crítica a una institución como lo es la familia, ¿no? Y Trotsky, justo en uno de sus escritos de la vieja a la nueva familia, señala que la familia es incluso más conservadora que la economía, ¿no? Y que este fue un proceso de lucha bastante significativo en la revolución bolchevique después del 17, ¿no? Cómo transformar la vieja familia, o cómo sería la transformación a esta nueva familia bajo una sociedad socialista, ¿no? Y para eso tenemos que entender cómo es que el desarrollo de la familia burguesa se fue dando a lo largo de la historia, ¿no? Y él menciona que la vida política y económica de la clase trabajadora actúa en conjunto y empuja a su vanguardia dentro de un partido revolucionario, dentro del Partido Comunista, ¿no? Cosa que sirve como instrumento para poder lograr nuestras metas como clase trabajadora, como el proletariado, y hace una diferenciación justo a la vida doméstica, donde la clase trabajadora está dispersa en esta pequeña institución que es la familia, y lo cual lo mantiene en una situación de atraso cultural, de atraso moral, o donde más bien se perpetúa como el conservadurismo de la conciencia de la clase trabajadora, ¿no? Es por eso que dentro del movimiento de mujeres observamos nuestro potencial revolucionario por ser mujeres, pues sí, doblemente explotadas dentro de nuestros espacios laborales, y también sufrimos la explotación del trabajo doméstico. Nuestra premisa como mujeres trotskistas, como mujeres revolucionarias dentro del movimiento actualmente, debe ser luchar por la cuestión de la colectivización de las tareas domésticas que nos puedan liberar justo de esta carga dentro del núcleo familiar, dentro de la situación de la crianza, ¿no? Que eso no sucederá de facto, pero que sí entra dentro de las demandas de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros espacios laborales podemos exigir la ampliación de las guarderías, podemos exigir la cuestión de ¿cómo se le llama? De los tiempos de maternidad antes y después del embarazo. Podemos exigir la cuestión de los comedores públicos, los comedores comunitarios. Podemos exigirle al Estado también la cuestión de lavanderías públicas, que poco a poco también sean un proceso de emancipación para las mujeres de estas tareas domésticas. Y justo a estas reivindicaciones tenemos que exigirle la cuestión de la legalización del aborto como un derecho para nosotras de decidir
pero también como una obligación del Estado por parte del sector de salud pública de brindar todo el espectro de salud que nosotras necesitemos como sujetos sociales en caso de que decidamos querer accesar al aborto, ¿no? Y que justo también este acceso al aborto podemos vislumbrar la diferencia de clase que existe, mientras las mujeres de clase media, de clase alta, tienen los recursos económicos para poder accesar al aborto en hospitales privados o incluso en otros países donde sea legal, las mujeres trabajadoras, las mujeres adolescentes, las mujeres indígenas son las que están orilladas a requerir a los abortos clandestinos, ¿no? Son las que están orilladas a tener que ingeniárselas en cualquier sentido para poder abortar, en el sentido de que las condiciones sociales no nos permiten maternar de la manera más digna posible, ¿no? O sea, no existe la condición económica, no existe la condición social y laboral que nos permita tener una maternidad digna, y por eso también necesitamos la cuestión de la exigencia de la legalización del aborto. Y justo para ir concluyendo, en México la lucha contra la violencia machista y los feminicidios, para nosotras, como para mí, para mis compañeras que nos organizamos en la Corriente Marxista Internacional, que nos organizamos aquí en México en la Liga de Mujeres Revolucionarias, es una lucha, combatir la violencia feminicida es exigir la transformación radical de la sociedad burguesa, ¿no? El feminicidio no se va a frenar con una nueva ley o con leyes o con una cuestión de paridad de género, porque es una situación que está dentro de un caldo podrido de la sociedad capitalista, ¿no? El feminicidio ahí surge dentro de la podredumbre de esta sociedad bajo la que vivimos, y no podremos erradicar o barrer con esta podredumbre simplemente abogando por la mejora de las legislaturas o simplemente abogando por cuestiones reformistas, sino tenemos que llevar más allá el programa revolucionario. Tenemos que dentro del movimiento de mujeres exigir también la lucha por la revolución socialista, y me parece que esa es justo una de las tareas que tenemos que reivindicar como mujeres trotskistas, que la lucha por nuestra emancipación se dará bajo el marco de la lucha por la revolución socialista, ¿no? Y que también nosotras dentro del movimiento de mujeres participamos, sí, claramente como mujeres socialistas, y que tratamos de buscar los puntos de convergencia que tengamos con las compañeras en las organizaciones feministas y en las colectivas feministas, ¿no? Para nosotros es primordial anteponer la coincidencia que tengamos con las mujeres que están en estas agrupaciones feministas, antes que tratar de discutir y meternos en un rollo de nuestras diferencias políticas, ¿no? Sino siempre anteponiendo estos puntos de encuentro que serán los únicos que nos empujen al avance, ¿no? Y con esto, abordando un poco lo que me preguntaba Liz, el separatismo en México ha sido un método del feminismo en el movimiento de mujeres que en los últimos 2 años ha tomado muchísima fuerza, sobre todo dentro de las universidades, sobre todo con compañeras universitarias, ¿no? Que están en los espacios escolares. Se ha adoptado como un método de lucha, como un método político, derivado justo de la premisa del feminismo, donde se plantea que la lucha es de género. A partir de eso se adopta esta política separatista de crear espacios únicamente para mujeres, actividades por y para mujeres, que en este espacio pues no se permite el acceso a varones, ¿no? No se permite la participación política
de los sujetos masculinos. Pero dentro de esta política del separatismo no solo hay una división clara entre hombres y mujeres de estos espacios de lucha, sino que también suele haber una división bastante clara en torno a las diferencias dentro de los mismos feminismos, ¿no? Que en estos espacios separatistas, donde también convergen diferentes corrientes del feminismo, diferentes alas del feminismo, puedan sujetarse a esta política a utilizarla para alejar a mujeres, ¿no? Dentro de estos espacios separatistas. Entonces, hay que dar una lucha en contra de esta política separatista y, bueno, entendemos que las condiciones sociales pues también exigen espacios donde las mujeres se sientan seguras, ¿no? Espacios donde las mujeres sean pues protagonistas de manera política, que exigen sobre todo las chicas en las universidades que están organizadas, tener espacios exclusivos donde juguemos nosotros el papel protagonista, aunque realmente estos espacios también están muy alejados del proceso social que se está viviendo de manera general, ¿no? Me parece que una de estas situaciones se refleja en el hecho de que las movilizaciones tradicionales como el 8 de marzo, que tiene un origen obrero, que tiene un origen socialista, que tiene un origen muy revolucionario, quieren convertirlo en movilizaciones separatistas, ¿no? Exclusivamente de mujeres. Quieren convertir todas las movilizaciones en movilizaciones separatistas o quieren adjudicarle a estas movilizaciones la terminología del feminismo, ¿no? Y nosotros como mujeres organizadas entendemos que las movilizaciones no son exclusivas de una tendencia política, ¿no? No son exclusivas del feminismo, no son movilizaciones exclusivamente socialistas, ¿no? Incluso no son exclusivamente marxistas, pero sí entendemos que las movilizaciones las hacen los trabajadores, las trabajadoras, los sectores más oprimidos, y que si buscamos accesar a estas exigencias que estamos teniendo actualmente, tenemos que luchar por la unificación de la clase obrera, ¿no? Y la clase obrera, en todas sus palabras, lleva dentro de ella todos los grupos oprimidos, ya seamos las mujeres obreras, seamos los sujetos dentro de la diversidad sexual, seamos los campesinos, seamos las mujeres indígenas, los sectores indígenas. La clase obrera engloba a todas los sectores oprimidos, y tenemos que recuperar ese discurso, tenemos que recuperar esa política dentro del movimiento de mujeres y dentro del movimiento obrero, recuperar no solo el sentido de la palabra, sino la práctica en sí del proceso revolucionario y organizativo que necesitamos empujar dentro de la clase obrera, dentro de la clase trabajadora, ¿no? Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sharon, por tu Bien, intervención. Ha sido muy útil para todos, para entender lo que sucede ahora mismo en México, en un momento tan crucial de las luchas por las diferentes reivindicaciones y sobre todo por la mujer, ¿no? De México. Ahora me gustaría darle la palabra a Ingrid Luciano, que es del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de República Dominicana. Ingrid también es docente y bueno, es de la Liga Internacional Trotskista, Unión Internacional de Trabajadores. Ingrid, contigo nos gustaría saber sobre el tema de la independencia de clases y por supuesto la lucha de las mujeres desde tu experiencia en República Dominicana. Y antes de que comiences, quisiera poner también sobre la mesa un punto ahí que me causa mucha curiosidad y creo que puede ser muy interesante que nos comentes desde tu experiencia en primera persona ahí en República Dominicana, que cuáles serían las estrategias que se plantea tu organización y ustedes como mujeres también ante el escenario que se está dando con el nuevo presidente electo en República Dominicana. Te doy la palabra, Ingrid. Bienvenida a esta mesa de debate
Con Ingrid concluimos el debate y pasaríamos a las preguntas. Pero nada, te escuchamos y muchas gracias a todas por estar aquí. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias, Liz, y a todas las que precedieron. Sí, me va a tocar mayor brevedad para que no se nos acabe el tiempo, pero creo que no hay problema. El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de República Dominicana es parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, de la que forman parte en Argentina Izquierda Socialista, en México el Movimiento al Socialismo, en Chile el MST también. Bueno, de esto del tema de la independencia de clase y la lucha de las mujeres, es importantísimo que es precisamente la independencia de clase junto con el internacionalismo, pues características que definen al marxismo y al trotskismo en particular. Y esto es algo que tratamos de tomar muy en cuenta en nuestra práctica desde el MST en República Dominicana. Asumimos un legado de feministas socialistas, de figuras históricas como Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, Evelyn Reed, etcétera, que presentan como necesarias las luchas de las mujeres contra el capitalismo y contra el patriarcado. Es muy ilustrativa y da dirección la famosa frase de Rosa Luxemburgo de que quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia y quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. Y tomando esto en cuenta, para el análisis de lo que es la izquierda y el feminismo en nuestro país, como ocurre en gran parte de Latinoamérica, pues la mayor parte de la izquierda ha sido de tradición estalinista, como tal han tenido un sesgo antifeminista en su agenda y también en su práctica organizativa. Muchas mujeres que fueron militantes de estos partidos de izquierda, por más que aportaran en la lucha, eran asignadas a roles reproductivos dentro de las organizaciones, que si servir el café, preparar el espacio de la reunión, y les era difícil alcanzar puestos de dirección. Y decepcionadas de esa izquierda, algunas de estas mujeres, muchas, fueron cooptadas por las ONGs, donde equivocadamente vieron una posibilidad, militancia feminista y además me van a pagar por ello. Bueno, décadas han pasado desde entonces y el resultado que hemos tenido es una izquierda mayoritariamente superficial, llevándonos de la frase de Rosa Luxemburgo, de que quien no es feminista carece de profundidad, y un feminismo mayormente ONGizado y arrodillado ante los intereses de las agencias internacionales y por tanto sin estrategia, al menos sin una estrategia revolucionaria ni combativa frente a los gobiernos de turno. Entonces, nuestra militancia busca ser consecuentemente tanto socialista como feminista. Eso implica la participación en las luchas por las reivindicaciones democráticas de todas las mujeres, pero manteniendo la independencia de clase, que es un elemento tan importante para el trotskismo y que es un parteaguas en la izquierda. Cuando decimos que participamos en las luchas de reivindicaciones de todas las mujeres, buscamos unidad de acción con todas las organizaciones de mujeres y feministas, independientemente de su ONGización, entendiendo que hay una opresión común a las mujeres. Pero al mismo tiempo propugnamos los intereses de las mujeres trabajadoras dentro del movimiento. Creo que en ese sentido hemos planteado cuestiones comunes. Por ejemplo, un ejemplo de República Dominicana y que viene al traste también con la pregunta que hacía Liz sobre el nuevo gobierno, nosotros tenemos uno de los 3 países del continente, junto con Nicaragua y El Salvador, que mantiene una prohibición total del aborto. El movimiento feminista en el país ha venido planteando la consigna del aborto en 3 causales, o sea, en caso de violación, si peligra la vida de la madre, si el feto presenta situaciones incompatibles con la vida. Y lo hacen hasta ahí, como dictan las agencias internacionales, bajo el argumento de que siendo una sociedad tan conservadora, pues no se puede pedir más de ahí. En nuestro caso nos unimos a la consigna del aborto en 3 causales de manera crítica, a sabiendas, de que su aprobación sería un avance, pero no nos quedamos ahí. Reivindicamos en todo escenario posible que hace falta la despenalización completa del aborto, que sea garantizado de forma legal, segura y gratuita en el hospital y sin excepciones. Ayer justo inició un nuevo gobierno de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, que capitalizó, se puede decir, un descontento de la población de décadas de un gobierno del PLD
y que tenía el PLD un ping-pong con el tema del aborto, se hacían los progres diciendo que lo proponían y luego lo rechazaban ellos mismos, y bueno, el PRM arrancó con lo mismo, el nuevo gobierno. Lo primero que hacen es, vamos a aprobar el nuevo Código Penal sin las 3 causales, sin esas miserables 3 causales, porque llegaron al poder con un pacto con la Iglesia Católica y los sectores conservadores de que no lo iban a aprobar. Eso estaba clarísimo. Entonces, esto en un país que tiene las más altas tasas de embarazo en adolescentes, una de las más altas tasas de embarazo en adolescentes, de matrimonio infantil y de feminicidio en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, el tema del aborto ha sido importante en el trotskismo desde los tiempos de la Revolución de Octubre. En la Revolución tradicional, Trotsky critica los retrocesos de la reacción burocrática frente a lo que habían sido las conquistas de las mujeres en los primeros años de revolución, es decir, la no obligación de vivir con sus maridos si cambiaban de trabajo, el mismo derecho a ser cabeza de familia, igual salario por igual trabajo, permiso pagado por embarazo y postnatales, guarderías para el cuidado de los niños, legalización del aborto, eliminar el concepto de hijo ilegítimo, en fin, todas cuestiones muy importantes, también el tema de simplificar los trámites de matrimonio y divorcio. Bueno, pues la reacción burocrática echó atrás estas conquistas y legalizando el aborto, incrementando los costos y trámites de divorcio, reduciendo los horarios de la guardería, y el Estado además emprendió campañas de promoción de la familia e incluso brindando educación diferenciada a las niñas para prepararle para sus roles familiares tradicionales. Entonces, este es un tema de suma importancia dentro de la tradición trotskista. Y en nuestro contexto, esta independencia que tenemos, que defendemos del movimiento de mujeres también frente al gobierno y los partidos patronales. En este caso, que había de sectores llamados progresistas tenían una cierta esperanza en este nuevo gobierno, porque, bueno, había que salir de los anteriores. Desde el principio planteábamos, bueno, vamos a hacer la caracterización de este gobierno, de lo que han sido su campaña, de lo que ha sido su programa de gobierno, de lo que ha sido su participación como oposición cuando han estado en el Congreso, y sabemos para lo que dan y bueno, y para lo que no. Entonces, hemos tenido desde hace años además un Ministerio de la Mujer que ha servido también como forma de cooptación de las organizaciones de mujeres con pequeños proyectos que lo sustentan económicamente en una supuesta alianza, ¿verdad? Estado y sociedad civil. Pero es un ministerio en el frente del cual muchas veces han estado mujeres que, bueno, ni siquiera se llaman así mismas feministas, ni saben mucho del tema, y que sirven a los intereses de su partido y de los gobiernos de turno. Entonces, nosotros cuestionamos la agenda de ese Ministerio de la Mujer y el hecho de que el movimiento de mujeres se pliegue servilmente a esa agenda en vez de hacerle presión y exigencias como parte del gobierno y del Estado. Y bueno, nos llevamos de esto que decía Rosa Luxemburgo, de que las mujeres de las clases propietarias defenderán siempre fanáticamente la explotación y la esclavitud del pueblo trabajador. Entonces, no solo planteamos la independencia del movimiento feminista y de mujeres de unos gobiernos abiertamente capitalistas, neoliberales y plegados a los intereses norteamericanos, como han sido los de República Dominicana, sino que en nuestro internacionalismo va nuestra solidaridad hacia las mujeres y sus expresiones organizadas, no a los gobiernos de turno, aunque se llamen a sí mismos progresistas, de izquierda o socialistas. Entonces, nuestra solidaridad internacionalista va hacia las mujeres nicaragüenses, venezolanas, ecuatorianas, argentinas, tanto Asia como los de los demás países, sin plegarnos críticamente al discurso pseudo-progre o pseudo-feminista de algunos de estos países. No vale la pena, no vale solo decir todos y todas, cuando las mujeres no cuentan con anticonceptivos, con derecho al aborto, con protección efectiva frente a la violencia, cuando aumenta la mortalidad materna en el caso de Venezuela, cuando el gobierno es aliado de la Iglesia Católica contra las mujeres, como en el caso de Nicaragua, cuando aún siendo una mujer presidenta como fue Cristina Kirchner en su mandato no se aprobó la ley de la campaña por el derecho al aborto, y ahora con Alberto Fernández defiende otro proyecto de ley distinto al que consensuaron las mujeres. Entonces, para lo que nos sirve el abordaje trotskista, consecuentemente feminista y socialista, en nuestro internacionalismo, es para poner la solidaridad donde consideramos que toca, sin traicionar a las mujeres ni a la clase trabajadora de los países hermanos, donde
en nombre, donde, bueno, unos gobiernos burgueses se hacen llamar a sí mismos progresistas. Otro de los elementos que incorporamos en nuestra práctica feminista y socialista es el antirracismo. Ahora venimos de un contexto internacional de fuertes luchas antirracistas a partir de la oleada que se generó luego del brutal asesinato de George Floyd en Estados Unidos, y lo que eso despertó en una población negra hastiada de la brutalidad policial. Y esa oleada se hizo internacional y bueno, y en Estados Unidos sí, aunque ya no salga tanto en los medios. En nuestro país, la lucha antirracista es una parte integral de la lucha por los derechos democráticos mínimos, además de ser necesaria para el combate integral del capitalismo como en el resto del mundo. En este país hay miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron privadas de su nacionalidad por una sentencia en el año 2013 por criterios racistas, que hacen que además sin nacionalidad pues no hay acceso ni a educación, ni a salud, ni a vivienda, ni al voto, etcétera, así como son más vulnerables a la superexplotación. Igual es el caso de trabajadores cañeros dominicanos y haitianos superexplotados en condiciones de semi-esclavitud que han venido librando una lucha por el derecho a las pensiones que le ha sido negada sistemáticamente. Entonces, nuestra crítica a la superexplotación capitalista hacia los trabajadores cañeros incluye la crítica al racismo estructural del país, al discurso xenófobo que alimentan los medios de comunicación en manos del gran empresariado y que enarbolan prácticamente todos los partidos del sistema. En ese sentido, también planteamos el tema de la precarización laboral y superexplotación de las mujeres racializadas, tanto las mujeres dominicanas como las inmigrantes haitianas, quienes les tocan los trabajos sin ninguna garantía legal, como el trabajo doméstico, por ejemplo, que en el país no tiene legislación que la defiende y que en medio de la pandemia hace más vulnerable incluso este trabajo. Entonces, abogamos por un feminismo que sea explícita y consecuentemente antirracista, así como también anticapitalista, como firmamos recientemente el 25 de julio junto a un grupo de organizaciones a partir del Día de la Mujer Afrodescendiente. Entonces, nuestro internacionalismo implica un llamado a que las organizaciones hermanas alrededor del mundo también se pronuncien contra el racismo y la xenofobia de la que son víctimas miles de mujeres, no solo dominicanas, caribeñas, racializadas, súper explotadas, víctimas de la trata y la explotación sexual en muchos casos, y que son invisibilizadas por el Estado, de donde salen como a donde llegan. Entonces, sí abogamos por, ya para finalizar, que estamos con poquito tiempo, por la unidad de las mujeres, comprendiendo que nos divide la clase, que nos divide en temas como el racismo también, sin caer en las derivas posmodernas que quiebran la posibilidad de construir un sujeto político que enfrente de manera unitaria la explotación capitalista y todas las formas de opresión, como el sexismo y el racismo en la sociedad. Por tanto, se trata de un balance entre unidad de acción e independencia de clase, no dejando nunca de plantear íntegramente nuestra agenda, aunque hagamos unidad de acción, no dejando de luchar por la separación de la Iglesia y el Estado, que en este país es una tarea muy pendiente. Estamos en un Estado casi confesional, no hay político persona en funcionario público que haga un discurso sin citar algo de la Biblia al final, no dejando de denunciar a los gobiernos de turno, no dejando de denunciar al empresariado y la superexplotación de las mujeres, de las y los inmigrantes, y tratando de construir una agenda que sea, bueno, estratégica y profunda a la vez. Muchas gracias. Perdón. Bueno, sí estamos rayando justo en el tiempo para y la pues tiene complicaciones técnicas durante toda la transmisión, y pues nada, agradecer la participación de todas nosotras en este foro. El compañero me parece que va a dar como salida y pues ya. Sí, así es. Gracias, compañeras, por esta charla, por este contenido que estuvieron aportando. Hay mucha gente que envió saludos desde Colombia, Panamá, Francia, así que la verdad que estamos muy contentos por estar realizando esta actividad, de sumar a los movimientos feministas, que creo que hoy por hoy
ser una voz a la que le debemos dar vital importancia, sobre todo en lo que tiene que ver el espacio de participación cultural, estos espacios de realización de ferias de libros, de congresos, de foros. Así que agradecerles a todas las que estuvieron desde el otro lado, a todos también los que estuvieron mirando la actividad, y invitarlos a seguir con el resto de las actividades. Hoy arranca la Feria Distencia 2020 con una agenda súper nutrida, con una agenda que va a abordar todas las temáticas, todos los aspectos desde el ámbito político, cultural, económico. Seguimos con las redes y les mando un abrazo fuerte. A caer. Gracias, compañera, buen día. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Saludos combativos desde México. Resistencia es cultura. Resistencia es cultura. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia.